su misericordia. Mateo 4. Mateo, vamos a leer Mateo un poquito, vamos a compartir, vamos a meditar un poquito. Mateo 24. Aquí hay más Biblia, así que el que necesita Biblia, la Biblia, vamos a leer un poquitito la Biblia. Que Dios nos bendiga, ¿eh? Mientras lo buscan ustedes, vamos a hablar sobre la venida del reino, discurso del monte de los olivos acerca del futuro del reino. Mateo 24. Mateo 24. Sí, Mateo 24 lo vamos a leer entonces. Nosotros hablamos siempre, es uno de los evangelios muy hermosos, donde los discípulos y la iglesia primitiva, donde fueron instruidos, donde Mateo fue uno de los esenciales. Mateo, amén. Mateo 24 lo tienen cada uno. Si lo encuentran, dicen amén. Como reverencia al Dios vivo, vamos a ponernos de pie, señor. ¿Ya? De pie. Ya, amén. Gloria al Señor. Dice así. Del 24 al 3 en adelante, ya. Vamos a leer entonces. Dice así. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Qué tremendo, qué terrible, ¿eh? Muchos engañarán. Y oiréis de guerra. ¿Han escuchado de guerra o no? En la noticia, ¿cierto? Por la radio y por la televisión están hablando de guerra. Oiréis de guerra y rumores de guerra también. Los líderes se levantan, están afilando la espada en este último tiempo. Cada nación se prepara para la guerra. Oiréis de guerra, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Estén tranquilos. No os turbéis. Tienen solamente orar al Señor, ¿cierto? Amén. Mirad que no os turbéis, porque se levantarán nación contra nación. Porque es necesario que todo esto acontezca. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Alerta, amén. Qué lindo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, presidente con presidente, países contra países, y habrá peste. Todo esto lo hemos visto con nuestros propios ojos, ¿cierto? Amén. De cualquier peste, ébola, que le ponen coronavirus y tantas cuestiones que hay en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testificar
tribulaciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Amén. Vamos a orar un momento. Vamos a hablar con Dios. Hablar con Dios es orar, ¿cierto? Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti. Nos dirigimos a ti, Señor. Clama a mí, dice como dijo Jeremías en el patio de la cárcel. Clama a mí que yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hasta el día de hoy, Señor, nos ha enseñado a través de tu palabra. Aquí usted nos ha enseñado y nos está enseñando cada día, Padre, los tiempos que estamos viviendo, Señor. No es bueno, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, en el nombre de Jesús, a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Dios mío, que pudre todo yugo de esclavitud en cada uno de nosotros, Padre. Oh, Dios mío, usted trae paz, Señor. Amén. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, Señor. Sí, Señor. Oh, Dios mío, usted tiene una paz, Señor, más diferente que el mundo que sufre, Señor, de consecuencia, Padre. Oh, Dios mío, dolores, angustia, tristeza, amargura. En el nombre de Jesús, Señor. Usted, Señor, a través del poder del Espíritu Santo, a través de tu fuego del Espíritu Santo, Señor, disipa toda tiniebla, Señor. Amén. Aleluya, gracias Padre amado, porque usted está obrando en este lugar y en todo Chile, en toda Latinoamérica, Padre amado, usted está obrando, Señor, en los países, aún, Señor, donde abunda la maldad, sobreabundará la gracia, Padre. Amén. Oh, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, queremos ver, Señor, despertar, de una iglesia despierta, Señor. Amén. Una iglesia, Señor, que esté, Señor, velando y orando, Padre. Amén. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Así que vamos a ver Mateo habla de mucho, una de las cosas que habla del reino de Dios. Pero el reino tiene demanda, sí. Amén. Cuando estudiamos profundo el evangelio del reino, tiene demanda. Las bendiciones requieren esfuerzo intenso y empeño constante. Una lucha de fe acompañada de la voluntad firme en la fe. Porque dice en Mateo 6:33, está diciendo el Señor, buscad busquen primeramente el reino de Dios. Búsquenlo en todo momento y su justicia. Y entonces todo será añadido. Aleluya. Por eso tenemos que tener una constante. Dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Porque no tenemos que tener miedo, ¿cierto? Amén. Sí. Empeño constante. ¡Ay, santo Dios mío! Mateo 24, una de las cosas que nosotros vemos aquí, en el 24 podemos ver aquí el discurso del Monte de los Olivos acerca del reino del futuro. Del futuro, ¿qué va a pasar? Dicen los discípulos muchas veces hicieron hartas preguntas. Discípulos siempre están preguntando a su maestro. Siempre en todos los versículos, en todo el evangelio, están haciendo preguntas. Muéstranos al Padre. Y dicen siempre, Señor, dinos, ¿cómo tenemos que orar? ¿Cómo podemos hacer esto? Y entonces aquí, cuando Jesús salió del templo y le refirió acerca de su discípulo, el maestro diciéndole, veí todo esto, este edificio, de cierto os digo,
que no quedará piedra sobre piedra. Este edificio va a ser derrumbado una vez. Claro que fue así porque los israelitas, por el emperador, los emperadores, los césares, todos querían tomar dominio en todas las naciones. Una de las resistencias que hacían los judíos siempre estuvieron resistiendo. Entonces llegó, y esta palabra, una de las cosas que cumple cuando Jesús le dice, este edificio, este templo será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Hubo un emperador, Vespasiano, emperador malévolo, malos. Entonces, como su hijo Tito, los hijos colocaban ahí como general del ejército. Y este Tito vino y los judíos lo agarraron ahí. Tuvieron que mandar más ejército para liberar al general del ejército, porque los judíos también son despiertos. Así que mandó a su hijo a tomar el templo, y para que se cumpliese la palabra, ellos destruyeron el templo. Vino el emperador Tito, creo que le pasó con fuego, quemaron los romanos el edificio que tenían, todas las casas reales y todo, hicieron un fogata con el edificio y se cumplió 70 años después de Cristo. Duró como 3 años, todo barriendo con el templo a los judíos. Entonces de ahí comienza el diáspora, que le llaman diáspora, éxodo. Los judíos se van para allá, por acá, por allá, se van los judíos. Se cumple. Lo que la palabra de Dios, todo se cumple. Todo se cumple. ¿Amén? Qué tremendo. Vamos a ir en el 3, lo que estábamos leyendo, ¿ya? Dice así entonces. Estando él sentado en el monte de los Olivos, ahí siempre Jesús, el maestro, juntaba a su gente. Estando en el templo de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Este es el gran discurso del maestro. Este es una profecía constante del maestro y una respuesta de esta pregunta contundente que el Señor hace. Dinos. Aquí vemos la respuesta del maestro. Tanto es la advertencia que tiene el maestro. Todo esto, todos los lectores tienen que saber esto, todos los lectores. Entonces dijo, dinos. Podemos decir, díganos como chileno en castellano podríamos decir, dinos, porque en español dice, dinos, dígame, díganos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Es una pregunta tremenda. Conociendo los tiempos, sí, nosotros sabemos que vivimos en una sociedad inclinado a la maldad, con engaños. Hombre, dice que cuando vemos nosotros, 2 de Timoteo 3 dice que carácter en los postreros días de los hombres malvados. Entonces vivimos en el tiempo de los caracteres de los tiempos malos, como dice la Biblia. Por tanto, nosotros tenemos que estar alerta. Aquí dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá en tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo va a ser estas cosas? Habrá un momento, dice que, tanto es la advertencia del maestro que le dice, por eso que muchas veces nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación,
Cuidado, porque él advirtió, el maestro siempre está advirtiendo, no se descarríen, cuídense. En el 4 vamos ya, en el 4. Vamos en el 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Mire, que nadie te engañe. Hay cosas que nosotros podemos ser engañados. Mire, mirad, dice, mirad, pongan atención, dijo el Señor. Porque nosotros tenemos que mirar los tiempos, ¿cierto? Amén. Mirar, estar atentos, mirar las cosas, lo que está sucediendo. Que podemos ser engañados. No, yo no puedo ser engañado. Porque hay cualquier cosa se levanta, cualquier enseñanza falsa. Falsedades que trae. Mire, ya se efectuó la venida del Señor, ya vino el Cristo, porque muchas veces aparecen allá está el Cristo, que tal fecha va a venir el Señor, prepárense, o en el año 2000 se acabará el mundo, como nos engañaron en el año 90 y tanto, ya la gente estaba preparada. En ese tiempo entonces ya no había internet. En ese tiempo nosotros el Señor ya no había transformado nosotros. No había internet, no había televisión y radio solamente. Entonces, como ya nosotros nos somos del tiempo de la tecnología, y ese tiempo, mucha gente se acaba el mundo. Y la gente decía, no va a haber un cambio, si no se acaba el mundo va a haber un cambio. Entonces la gente que no tenía conocimiento, no leía la Biblia, inmediatamente era cualquier cosa, entonces no conocía la señal, eran engañados. Y algunos se quitaron la vida antes que llegue el 2000, porque ahí no quiero que se acabe el mundo. La gente empezaron a ser engañados. Pero cuando nosotros tenemos, miren, a mí me pueden engañar. Ya me engañaron, porque no conozco la palabra. Pero si me engañan, y a segunda vez me engañan, sabiendo, yo soy el culpable. No el engañador es libre porque yo me dejé engañar. Por eso muchas veces, mire, qué lindo esto, qué lindo que nosotros podemos ser, y muchas veces uno tiene que ser informado también. Tiene que estar siendo informado, uno tiene que escuchar noticias. Por eso a mí me gusta mucho esta noticia. La noticia de la guerra, sabemos que hay guerra en muchos países. Y puedo ver en la noticia CNN, Michael Watt, embajador de Estados Unidos, diciendo, la maldad es mucho. Y estaban diciendo que el régimen iraní había matado a su propia gente. 30.000, 40.000 había asesinado, lo había mandado a asesinar. Entonces había muchos engaños en ese régimen. Entonces por eso nosotros oramos, porque oramos por los iraníes, oramos por Israel, oramos para que no haya muerte. Porque el engaño del enemigo muchas veces porque no quiere irse solo al infierno, porque el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles caídos. No es para los hombres. Jesús no hizo al ángel, pero que el hombre va derechito y el hombre elige por la maldad, por el engaño que también está recibiendo. El engaño ha sido engañado por el mismo Satanás, el diablo, y él le hace caso a Satanás y allá tendrá que ir a parar. Aleluya. Aleluya. Es tanto la advertencia del maestro. Aquí muchas veces nosotros decimos que no se pierde la salvación. No, si yo puedo hacer lo que me dé la gana. No es así. Por eso el Señor dice que tanto que advirtió, mirad que nadie os engañe.
indicarán que Cristo viene. Y nosotros más que nunca tenemos que estar velando y orando, como dice la palabra del Señor. Amén. Mirad que nadie os engañe, porque si son engañados ustedes, si no, se va a perder la salvación. Porque este no es juego, el Señor nos llevó al monte de los olivos. Siempre decimos esto, no para entretenerlo, no para contarle cuentito. Es una profecía contundente lo que le voy a decir. Aquí ustedes lo van a escribir. Mateo lo va a tener que escribir porque mi fin ya está llegando. El tiempo ya está. Es el último tiempo. Y yo vendré, dice el Señor. Por eso, Primera Tesalonicenses dice que 4:16. La advertencia, nosotros tenemos que estar preparados. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y esos días llegarán. Nuestra próxima parada es la Nueva Jerusalén. Allá vamos a parar nosotros. Tierra nueva, cielo nuevo. Como llegaron antes de entrar, cuando salieron de Egipto, el pueblo tenía que entrar a la tierra prometida. Y llegó por mano de Josué. Y nosotros esperamos con las manos, con el poderoso Rey de Reyes que lo viene a buscar para entrar a la calle de oro y el mar de cristal. Amén. Amén. Aleluya. Vamos en el 4 entonces. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque podemos ser engañados. Mirad que nadie os engañe. Por eso yo muchas veces me compré un libro, apenas llegué desde Chile, fui a comprar un libro. Muy caro estaba ese libro. Para vaya aprendiendo todos los días, más y más y más. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios los bendiga esta mañana. Que Dios hable a través de su palabra. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Eso es lo que estamos escuchando, ¿cierto? Amén. Nosotros no estamos contentos por la guerra. Nadie está contento porque no estamos. Creo firmemente que los hermanos de China, los hermanos de Corea del Norte, también tienen una oración. Que Sudamérica, que los americanos, ellos oran. Bueno, se escucha, se especula también. Se especula. Hipótesis que se dicen, ellos oran para que nosotros seamos perseguidos igual que ellos. Para que podamos perseverar verdaderamente, para que salga verdadero cristiano, no mediocre, no frío, tibio. Eso lo movida a Dios. Por eso están orando para que nosotros seamos perseverantes en la doctrina. Cuando haya una persecución, ahí clamamos a Dios, porque es muy fácil en Chile, en Estados Unidos, de despreciar lo que Dios entregó. La gente se pelea. La gente habla de la prosperidad, grande prosperidad. La gente habla de lo que el Señor te puede hacer muchas cosas, pero es una mentira el engaño. Por eso está diciendo el Señor, nadie os engaña. Por eso
tenemos que prepararnos. Cuando viene uno al Evangelio, tiene que despojarse de todo, despojarse. Ahí tiene que haber una renuncia, por eso el reino tiene demanda, tiene que haber una renuncia. Por eso nosotros no venimos aquí porque queremos estar aquí felices, no. Porque amamos al Señor, y amamos a la gente, y amamos a los perdidos también. Ellos tienen que saber que están perdidos. La gente que se han vuelto atrás, que ya no quieren el Evangelio, que ya están. Y la gente, nosotros lo hemos sido llamados para ir a aquel drogadicto, a aquel borracho, para que ellos también tengan la palabra de Dios, para que ellos también conozcan la verdad, para que tengan vida eterna. Amén. Para que ellos también sean alcanzados un día, puedan entrar en la gloria. Porque ellos están perdidos, aquel que está alcoholizado, drogadicto, nosotros tenemos que amarlo y traerlo al Evangelio. Porque están engañados por el demonio. Porque Satanás los ha engañado. Hay satanistas, hay brujos que han aceptado, han seguido al diablo porque ha sido engañado. Pero por eso la profecía de Cristo aquí está hablando con tanta seguridad y con tanta fuerza. Le digo, oiréis de guerra, lo que estamos viendo hoy día, cumpliéndose la palabra, y rumores de guerra, y estamos viendo rumores de guerra. Yo te puedo golpear, yo puedo golpearte a ti. Yo tengo armas, mejor arma. Yo estoy más preparado. Yo tengo la bomba atómica que ni te imaginas. Balística. Tengo para ir a cruzar al Océano Atlántico, Océano Pacífico con el armamento. La gente, decimos con nosotros, podemos decir, como buen chileno, la gente son choros. Los grandes líderes están parados para infundir miedo a la gente. Y entonces está diciendo, Señor, habrá guerra, rumores de guerra. Y habrá, miren lo que está diciendo, mirad, mire, vamos en el 5 ya, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. ¿Y cuánta gente han dicho yo soy el Cristo? Seguidores, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, países contra país. Y reino contra reino, y habrá pestes. También hemos visto, ¿cierto? Peste. Y hambres. Hambre también. Hambre en el mundo entero. Hay países en África que no tienen para comer. Pero hay algunos, dicen que algunos tienen tremendos celulares, pero no tienen comida. Tremendos televisión así, tremendos televisores, pero no tienen para comer comida. Habrá rumores de guerra, peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. ¿Cuántos de nosotros nos podemos decir aquí no ha habido terremoto? En Chile había un montón de terremotos. Más de 5.000 personas murieron cuando en Valdivia. Hay ciudades que están bajo del mar. En muchas partes hay ciudades que han quedado debajo del mar y toda la gente ha quedado debajo del mar. En Concepción también, en Santiago, en Coquimbo, Serena, ha habido tantos terremotos y en diferentes lugares, en Japón. En todos lugares, hasta en Israel, hasta en el Medio Oriente ha habido, pero por todos lados.
Entonces, eso no se provocaba tanto en el tiempo del Señor. Pero ahora vemos, habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolor. La guerra, lo que estamos viendo, muerte de adultos y niños, que salen con una pierna mutilado, sin brazo, enfermo con silla de ruedas, postrado, principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán. Y mire, ahora, y seré aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Ahora lo que predican, por eso cuando hay harta persecución a los verdaderos creyentes, hablan mal del verdadero creyente, porque este se volvió loco. Y cuando uno va punto por punto, en África los cristianos son muertos por gente radicales, por musulmanes radicales, están siendo muertos, pagados por su vida, pagan por su vida por causa del Evangelio. Pero, dice el Señor, pero no os turbéis, no se turbe, no os turbéis. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí muchos contra otros, muchos unos a otros se están aborreciendo también. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y muchos falsos profetas se van a levantar y engañarán a muchos. Por eso tenemos que venir a la iglesia. No, es que no podemos malinterpretar la Biblia. Vengan a la iglesia, les decimos a la gente nosotros, porque allá va a haber enseñanza. Porque usted está siendo engañado. Amigo, usted está siendo engañado por el diablo, por el enemigo. Aquel, usted está en una religión. Cristo no es una religión, por eso le decimos Cristo es vida. Y muchos falsos profetas, y muchos se van a pasar por cristianos o por el ungido, como hay en muchos lugares, que vengo con una nueva revelación, que vengo con una nueva visión. Por eso yo mucho especulo muchas cosas. Tengo muchos libros que tengo que estudiar, porque venían libros, y muchos libros, sueñe y ganarás el mundo. Y hay muchas cosas, con mi esposa muchas veces especulamos mucho, hay muchas cosas que especulamos. Este no es de Dios, porque no está en la palabra. Porque la palabra de Dios es vida que es más cortante que toda espada de dos filos. Por eso tenemos que averiguar el tiempo, ver si está en la Biblia, si está en la palabra. Muchos falsos profetas se levantarán y muchos engañarán. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se está enfriando. Hoy en día, el amor de muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. La gente ha minimizado a Dios. La gente dice, Diosito me te puede ayudar. El flaco, el que está arriba, y eso en el vocablo de nosotros no está en eso. Nosotros le servimos con temor y temblor al Dios vivo, al que sigue siendo sanidades y el que sigue siendo milagros, porque Dios no ha cambiado, no ha mudado, su palabra sigue siendo vida. Su palabra sigue con vida en cada uno de nosotros. Si hacemos la voluntad de Dios, sigue haciendo vida. Porque muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, del amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay distintos
interpretan esta palabra. Más el que persevera hasta el fin. Por eso es bueno perseverar, ¿cierto? Intenso empeño, como decía, constante. Una lucha de fe, una lucha, un compromiso con el Señor. Un compromiso con la lealtad de su Dios. La fe, resistiendo el mal. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Los cófonos se salgan del camino. Deja que muchas veces los impíos que digan lo que digan y nosotros seguimos marchando. Por eso dice la palabra en Proverbios, siempre me gusta esta palabra, en Proverbio 13:20 dice que la persona, el que anda con sabio, ¿qué dice? El que anda con sabio, sabio será. Usted tiene que andar con una persona sabia. El que anda con necio será quebrantado. Siempre le decimos a nuestros hijos, si se andan metiendo con el hombrecito allá, o con el punga, como le llaman ahí, con tal personaje. El cogotero. ¿Cómo hermano? El cogotero. Con el cogotero se mete usted, será quebrantado, lo van a llevar a la cárcel o lo van a llevar al cementerio, porque ahora en el fútbol vemos que el fútbol hay muerte, uno no puede estar así paradito en el fútbol viendo el partido como hacíamos antes. Viene un tiro y lo matan a uno con un tiro. Entonces, y eso vemos, el que anda con sabio, sabio será. Usted se anda con un cristiano, con un creyente, con la Biblia. El que anda con sabio, sabio será. Y el que anda con necio será quebrantado. Hoy anda, ¿sabe qué hermano? Hoy que yo ando con... por eso dicen que hay mucho. El que anda con sabio, sabio será. Y el que anda con necio, andarán juntos si no estuvieron de acuerdo. Y el que anda con esos punga será. El que anda con punga será. El que anda con cogotero será. Y el que anda con un marihuanero será. Claro, así es la cosa. Sí, el que anda con borrachos, curado va a ser. Claro, es que decía, burlándose de un niño, mi papá estaba allá tomando con unos viejos. Y el otro viejo tenía uno de 13 años. Venga, para acá todo. Y nosotros todos chiquititos. Y nosotros éramos prohibidos. Y el otro decía, pa, estamos a comer chiparqui. Estamos a comer chiparqui. Decía, uy, que salió bien. Burlándose de ese. Y el niño se le daba más, le daban vino, entonces, estamos a comer chiparqui. Entonces, y eso pasa. Amén. Así que el cristiano tiene que estar preparado. Amén. Amén. En todo tiempo. ¿Cuándo será el fin? Dice el Señor. En todo tiempo. Amén. Sigamos leyendo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. El que lea, entienda. Los judíos sabían. Antíoco Epifanes, 162 años antes de Cristo, este rey era malo, Antonio, el Antíoco. Un chancho o una chancha, una cerda o un puerco, un cochinito, que le llaman, en diferentes países le llaman distintos nombres. Cochinito le llaman también el chancho. Sí, puerco. Puerco. Allá, nosotros allá donde estábamos allá, le llamaban puerco. En México.
En México le llaman puerco. Sí, había escuchado Sí, en México le llaman puerquito. por la Claro, comida. tenemos, claro, y nosotros le decimos chancho acá. Entonces, este hombre en el altar donde todos los santos había de los judíos, este hombre tan malo que ellos ofrecían un cordero, un carnerito traían ahí para ofrecer y una chancha le llevó, una cerda, por odio a los judíos. Y él sacrificó un cerdo. En el mismo altar hizo una abominación desoladora. Y Cristo lo sabía, pero que esto, por tanto, cuando de ahí, el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, dice. Pero se cumplirá en otro tiempo también. Esto es lo que sale en Daniel 9:27. Y se cumplirá en los últimos tiempos. Cuando Cristo lleve a su iglesia, cuando regrese en el monte de los olivos donde habló, se partirá ese dos, donde mismo Jesús enseñó, y después regresará a los montes de los olivos. Zacarías 14 habla del profeta Daniel 9:27. ¿Por qué no leemos? Mi esposa, búscalo por favor por mientras ya. Podemos estar todo el día aquí, pero vamos a tener que ocuparnos para estudiar un poquito. A todo esto, Daniel 9:27. Daniel 9:27. Esto ocurrirá porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados y estaremos junto con el Señor siempre. Y luego lo que estamos leyendo aquí, el monte de los olivos. A ver, léalo mi esposa, a ver. Léalo con fuerza mi esposa, a ver. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Sí. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Hasta ahí. Otro sacrificio más. Se va a pasar el mismo anticristo, se va a sentar en el templo de Dios. Entonces, mientras que nosotros, les voy a explicar, nosotros vamos a estar allá arriba en el cielo. Zacarías 14:4, lea a mi esposa, a ver, Zacarías 14:4. Entonces, estoy hablando del fin, del reino, de lo que están hablando los discípulos. Entonces, Zacarías 14, del 2 en adelante. Zacarías 14. Entonces, el pueblo de Dios tiene una esperanza. Y vamos a terminar con esto, que tenemos una esperanza a la tierra prometida, nuestra próxima parada. Lea, mi esposa, ponte de pie para que todos escuchemos. 14, versículo 2 en adelante. Ya, dice así. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, Amén. como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Siga leyendo, uno más. Que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, ¡Aleluya! hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará
apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Amén. Hasta ahí. ¡Qué tremendo! Estamos hablando de los montes de los olivos. Mire, cuando Jesús salió del templo, iba al encuentro de sus discípulos, dice, ¿cierto? Y mostrando el edificio del templo. Y cuando veí todo esto, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron. Estaba en el monte de los olivos. Y ese mismo monte de los olivos, cuando regrese por segunda vez a por su pueblo, va a regresar. Por eso tenemos que saber muy bien que el pueblo, Dios nunca ha abandonado a su pueblo, Israel. Y nunca le dijo ya a este pueblo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ya dejará de ese pueblo, sino que te voy a dar esta tierra perpetua. Entonces lo que van a hacer, les dijo el Señor, yo voy a ir fuera al pueblo porque nosotros somos del cielo, no somos terrenales. Y el pueblo de Israel es bendecido en la tierra. Pero después el Señor, ahí mismo donde hablaron con los discípulos, y ahí regresará con todos los santos, 7 años después. Eso es lo que entendemos cuando entendemos todavía el contexto, el Antiguo Testamento y el Testamento Nuevo, los dos testamentos, estudiamos nosotros Apocalipsis, y ahí aparece que nosotros regresamos y celebramos la fiesta del Cordero ahí arriba, y regresamos donde estuvo preguntando los discípulos, 12 discípulos, en ese mismo nación, ahí se llama un lugar que se llama Monte de los Olivos. Y ahí entonces el Señor bajará y pisará, se partirá ese monte, un valle para allá, otro valle se hará un valle. Y ahí regresará. Y entonces todo defenderá a su pueblo Israel. Ahí el Señor se cumplirá. Y el pueblo será salvo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y vamos a orar un momento. Padre Celestial, te damos gracias. Oramos, Señor, creyendo, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta mañana, Padre, oramos.